fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Todos felices esta mañana acá? Permítame un té con limón esta mañana. Oh, Señor, gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Pastor Manuel me dice que sale eco. ¿Se terminó ya el eco? Saludo, Pastor Benjamín, amigo, bendecido para ti. Soledad, Serena, ¿cómo está Serena? ¿Cómo está Coquimbo? Juan Pablo Arévalo en Temuco, cumpleaños feliz, Juan Paulito, bendecido para ti. Noté que te celebraron anoche el cumpleaños, un gran abrazo para ti, te amamos, bendecido. Tamara, saludo a Matías, mira, Matías Martínez, hermano de Cristóbal, tanto tiempo, Matías, un abrazo para ti. Pastor Yerti, un abrazo. Génesis Santofagasta, bendecida. A ver, Sofía del Carmen Carvajal, ¿cómo estás, Sofía? Valparaíso, un abrazo para ti, para tu familia. Víctor, Juan Pablo. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Acá también tenemos a Miriam Cárcamo, me dice que no hay eco. Bueno, algunos me dicen que hay eco, y otros me dicen que no hay. No, ya se terminó ya. Son ajustes que en la transición del saludo, allí nuestra asistente técnica nos comienza a ayudar. Bien, pues. Amén. Vamos a continuar con lo que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a la administración. ¿Usted recuerda? Y me voy a limitar esta mañana con la ayuda del Señor. Usted siga llamando, siga pensando que estoy en la radio, siga escribiendo, dando a entender la necesidad por la cual usted requiere oración. Y yo quiero leer allí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, nuevamente, que por lo cual también nosotros, Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, todo lo que tiene que ver en el escenario en el cual nosotros transitamos día a día, tiene que ver con la vida del Espíritu. Hay un antes y hay un después. Un antes de la cruz y un después de la cruz. Todo cambia completamente. Son dos órdenes completamente, el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Son dos sacerdocios completamente distintos. Uno era terrenal y el otro celestial. Uno nos acercaba al tabernáculo terrenal y el otro nos acerca al trono de la gracia de Dios. Entiendo esta mañana que para eso se requiere tiempo enseñar. Cosas de esas estamos enseñando los días lunes y días jueves a las 20 horas. Pero es la razón por qué Pablo habla de un conocimiento superior, habla de una sabiduría superior. Y cuando hablo superior no me refiero a que se consigue con estudios, que se consigue con un magíster, que se consigue con un doctorado. No estoy hablando de eso. Cuando hablo de superior estoy hablando en el contexto de la espiritualidad que se requiere. De hecho, habla de una sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual, el conocimiento del Señor, no se consigue en la tierra, no se consigue en la universidad, no se consigue a través de la internet. Son principios, son alineamientos que Dios de alguna u otra forma ya puso en el ser humano cuando éste nace. Dios es como que Dios te encaja un chip allí y a través de ese chip, una vez que nosotros tengamos ya abiertos los ojos del entendimiento,
aquellas cosas que han sido depositadas en nuestro espíritu comienzan a trabajar desde lo más profundo de nuestra vida, que es el espíritu, hacia fuera de nuestra vida. De eso es lo que estamos conversando. Estamos hablando de antes de la cruz y estamos hablando después de la cruz. Nosotros, el tabernáculo era lugar santísimo, lugar santo, y el atrio, que era el patio. Eso es un tipo, sombra y figura. Tipo, sombra y figura de lo que es el hombre hoy en día. Y cuando cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que la Biblia llama nueva criatura, aquello ocurre en nuestro espíritu. A partir de allí hay todo un trayecto, todo un proceso de trabajo. Quiero resumir eso, simplemente decir, todo lo que ocurre en nuestra vida diaria es el resultado de aquellas batallas diarias que nosotros sostenemos entre el alma y el cuerpo. El cuerpo exterioriza todo lo que ocurre en nosotros en nuestras batallas diarias cuando el espíritu y el alma centrada en la mente, centrada en la voluntad del hombre, centrada en nuestras emociones, trata de alguna u otra forma de gobernar lo que la Biblia le llama y nosotros comprendemos, entendemos como una vida emocional, como una vida almática. Es decir, activamos más el área de la carne que el área del espíritu. ¿Por qué digo todo esto? Porque es bueno comprender 3 puntos que yo voy a tocar a continuación, que es, nosotros estamos posicionados en Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo y somos gobernados por la autoridad de Cristo. Posición, naturaleza y autoridad. Cuando la Biblia a nosotros nos habla antes de la cruz, nosotros después de la cruz no estamos buscando sensaciones. Nosotros estamos buscando entendimiento, para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Los ojos del entendimiento. Dice Corintios Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, que proviene de parte de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha entregado. O sea, el Espíritu Santo no viene única y exclusivamente para que usted lo sienta. Nosotros no estamos buscando sensaciones en cuanto a las emociones. ¿Están malas las emociones? No, por bajo ningún punto de vista. Están allí las emociones, está allí los sentimientos, está allí la mente y está allí la voluntad. Pero el Espíritu Santo trasciende las emociones y los ojos del entendimiento son abiertos en cuanto al conocimiento para que nosotros sepamos, se mueve en una dimensión más alta que el sentir. No siempre nosotros vamos a sentir. Por eso no buscamos sensaciones. El Espíritu Santo viene para que entendamos, aun cuando no sientas nada, el conocimiento de Dios va a trascender para que tú sepas que lo que está aconteciendo, que lo que está ocurriendo, aunque no sientas absolutamente nada, Dios lo tiene bajo su control. Entonces, quiero decir esto con mucho respeto. Hubo un tiempo en que si nosotros buscábamos sensaciones, íbamos a un lugar a buscar experiencias emotivas. Entonces, se hace frío o buscábamos el calor, y todas esas son tipologías de experiencias que cada uno de nosotros vivió. Íbamos a un lugar donde había lluvia, íbamos a otro lugar donde había calor,
y el fuego del Señor. Yo fui a predicar un día a una radio, estaba predicando en la radio, y el pastor que me presenta en la radio dice, esta noche va a haber fuego. Ahora yo entiendo lo que significa aquello dentro de la cultura en la cual este amigo pastor se relaciona. Pero él entendía que predicar esa noche era sinónimo de que allí iba a haber fuego. Y fuego para ellos es desborde de emociones, es gritar un poco más. Yo soy gritón, lo reconozco, ¿no? Soy gritón, lo reconozco, me lo han dicho muchas veces. Pero como decimos en Chile, el que nace chicharra, ¿qué más dice? Muere cantando, así el dicho. Entonces yo vengo de un mundo pentecostal del grito y no, he transitado, grito menos que antes, por favor, de verdad, grito menos que antes, pero está, mira, eso es lo que estoy hablando justamente. Uno se levanta golpeando su cuerpo todos los días y yo digo todos los días, este domingo no voy a gritar hasta que descienda el fuego, como decía mi amigo pastor ese día. Pero no son sensaciones, no estoy diciendo que aquello sea malo. El punto es cuando hacemos de las percepciones emocionales o sensaciones emocionales el fin de aquello. Y cuando aquello se transforma en el fin y esas sensaciones no están y no hay entendimiento, la gente hace crisis. ¿Me explico bien? Cuando no están esas sensaciones, cuando no están esas experiencias emocionales, cuando no está el fuego, cuando no está la lluvia, como el caso de Elías, etc. Y no hemos aprendido a desarrollar la vida del Espíritu para oír al Señor, mucha gente hace crisis. Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Lo está diciendo un hombre que se encuentra en un escenario donde es imposible sentir. Cuando tú estás en la cárcel, es muy difícil sentir a Dios. Cuando estás encarcelada en ciertos problemas, en ciertas dificultades, se hace difícil poder sentir. Por eso nosotros somos gobernados por el conocimiento del Señor, no por nuestro sentir, ni menos por las percepciones que se dicen, se hablan y se escriben fuera de nuestro depósito, que es el Espíritu Santo del Señor. Entonces son tres cosas. Número 1, posición en Cristo. Número 2, naturaleza de Cristo. Número 3, somos gobernados por la palabra de Cristo. La posición en Cristo no tiene que ver con un lugar geográfico. La posición en Cristo que hemos hablado muchísimo estos domingos y hablamos muchísimo en la semana, creo que nunca vamos a llegar a un punto en determinar, ya lo sé todo. No es difícil llegar a esa posición, a esa conclusión de que ya lo hemos sabido todo o ya lo hemos enseñado todo. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo espiritual donde el conocimiento del Señor no se agota nunca. Nunca se agota. Siempre hay algo más que saber. Entonces la posición no responde a la situación. Cualquiera sea la situación, su situación no altera nuestra posición en Cristo. No tiene que ver con la forma. Posición no es el lugar. Pastor, mire cómo me encuentro hoy. Miren la posición que estoy. No, esa es situación. Esa no es posición. Tu situación matrimonial varía de un día para otro. Aún nuestra situación emocional varía de un día para otro. Nuestra situación económica varía de un día a otro. Pero cuando maduramos y crecemos en Dios, uno tiene que llegar, vuelvo al punto de las convicciones, a una convicción. Esto que me está ocurriendo, esto que me está aconteciendo, no puede y no va a alterar
mi posición con Cristo Jesús. Cristo murió, Cristo fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió, se instaló y dice que al lado suyo, juntamente con Cristo, nosotros fuimos puestos a su diestra en un lugar de autoridad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro desarrollo espiritual, lo hacemos desde este lugar. Es decir, la parte física nuestra, nuestro cuerpo trasciende en tiempo y espacio. Dormimos por la noche, nos levantamos por la mañana, varían los días, celebramos cumpleaños, todo aquello porque el cuerpo se va gastando de día en día, pero la vida y el espíritu, de donde nosotros trabajamos, de donde nosotros operamos, de donde nosotros vemos las cosas, es algo que siempre está en el espíritu, siempre es un eterno presente. Entonces todo lo hacemos desde ese lugar. Amados, sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco complejo, pero es bueno, por eso que oro, como dice el apóstol Pablo, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que comprendamos, para que entendamos, para que podamos tener un entendimiento mayor, superior a la información humana, que por más abundante que sea, siempre será limitada. Oramos desde una posición distinta a nosotros. Allí está la victoria, allí está la sobreabundancia. Allí es donde Pablo dice en Efesios, hemos sido bendecidos con toda bendición. Todo ocurre, todo sucede en una posición que no tiene que ver con tu situación. Los hombres de la fe, libro de Hebreos da garantía de lo que estoy hablando. Por fe fue escrito el capítulo 11. Porque su situación, leamos la situación de ellos. Usted conoce la situación de Abraham. Usted vio la situación de Rahab, la ramera, dice la Biblia. No lo digo yo. Usted sabe la situación de Moisés. Usted vio la situación de David. Usted conoce la situación de Elías. No voy a yo a entrar ni a profundizar cosas que cada uno de nosotros ha estudiado o nos han enseñado por años. Esa es una situación muy parecida a la situación que usted está viviendo, quizás muy parecido a la crisis que usted está viviendo. Y no vamos a, por favor, no vamos a engañarnos ni a mentirnos entre nosotros mismos. Hay situaciones que cada uno de nosotros vive, pero son situaciones. La pregunta es, ¿qué hace entonces que esa situación no me destruya? Que esa situación no me aniquile, que hace que esa situación no me sepulte. Lo único que hace, lo dice Pablo, que comprendamos, que entendamos, que los ojos de mi entendimiento sean abiertos. ¿Abierto en qué sentido? En que en la lucha y la batalla que se produce a diario entre, vamos a hablar de las tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, es algo que todos los días usted y yo lidiamos. La confianza no es una alianza. La confianza no es amiga nuestra. Cuídate de ti mismo, le está hablando la carne. Carne que todos los días batallamos, luchamos, la golpeamos. Sin embargo, nos levantamos y nos acostamos con ella todos los días. Pero la golpeamos. Pero hay que tenerla en servidumbre. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a estos momentos en situaciones críticas y nos olvidamos. ¿Y por qué nos olvidamos? Nos olvidamos porque el proceso del entendimiento de Cristo se comienza a detener. Y cuando aquello se comienza a detener, a ver, ¿por qué gente no oye la voz de Dios? Usted puede en un momento determinado decir, en una situación no siento a Dios. No sentir a Dios no significa no oír a Dios. Quiero repetir eso. El no sentir a Dios, porque no estamos hablando de sensaciones emocionales. No sentir a Dios no significa no oír. Yo sé, dice Pablo, que Él es poderoso para guardar el conocimiento, que es convicción. Tiene que llevarnos aún en los momentos donde no hay ninguna sensación que amerite que Dios está allí, en la vida y el espíritu. Dejarlo claro, Dios está presente en todo momento en mi vida.
así como está en los días, también está en las noches. Bendito sea su nombre. Entonces, en este punto, cuando hablamos de ser posicionados en Cristo Jesús, vamos al segundo punto, que tiene que ver con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza que el apóstol Pablo dice: yo en Cristo estoy completo. Estamos completos. El carácter de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, que nosotros la expresamos en la medida que Cristo va creciendo en cada uno de nosotros, la expresamos en carácter. Y en el carácter de Cristo nos damos cuenta qué tanto hemos crecido en su medida, qué tanto hemos crecido en amor, qué tanto hemos crecido en gozo, qué tanto hemos crecido en paz, qué tanto hemos crecido en fe, qué tanto hemos crecido en piedad, en bondad, en mansedumbre, en templanza. Amado, contra tales cosas no hay ley. Eso es la vida de Cristo en el día a día, en nuestras vidas. De modo que cuando nos encontremos con situaciones adversas a las que he nombrado, que es el fruto del Espíritu, es cómo nosotros vamos a reaccionar, es cuánto nosotros hemos crecido al momento que nos crucemos con ciertas situaciones, experiencias, que evidentemente van a sacar, van a articular áreas de la carne en nuestra vida. La odiosidad no viene de Dios, los rencores no vienen de Dios, la amargura no viene de Dios, los pleitos no vienen de Dios, las guerras no vienen de Dios, pero se contrapone con la vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar cuando la Biblia dice: en Cristo estoy completo? Estamos completos en Él. En Él. El día a día, la batalla nuestra es llegar a esa medida. A la medida del amor, a la medida de la fe, a la medida de la paz. Él es nuestro único referente. Entonces, el apóstol Pablo escribe en Filipenses, en el capítulo 3, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, ni que yo sea perfecto. Tiene razón Pablo. Está diciendo que no es perfecto. Pero en el versículo 15 del mismo capítulo dice: así que todos los que somos perfectos. Bueno, preguntémosle al apóstol Pablo. Acaba de mencionar que no es perfecto y luego señala que sí es perfecto. Yo les pregunto a ustedes: ¿es o no es perfecto? ¿Lo es y no lo es? En realidad lo es, pero no lo es. Estamos completos, pero también somos incompletos. Somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. ¿Qué es perfecto? ¿Qué es ser completo? ¿Qué significa ser perfecto? En Cristo somos perfectos. En la posición de autoridad en la cual estamos, en los lugares celestiales, somos perfectos. A Cristo no le falta nada. A Él le sobra todo lo que a usted y a mí nos falta. En Cristo estamos perfectos, pero estamos siendo camino. En este camino de todos los días estamos siendo perfeccionados. Entonces la oración es: si tenemos comprensión, primero hablamos de la posición en Cristo, y esto que es lo segundo, nosotros respondemos no a la naturaleza humana, respondemos a una naturaleza divina. Por eso que dice: todo vuestro ser sea guardado de manera irreprensible, y empieza por lo más profundo: espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu, en esa posición de autoridad, nosotros andamos en el espíritu. Estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. Y lo voy a repetir para que usted lo escriba por si está tomando apunte. Andamos en el Espíritu, estamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu. No es caerse del Espíritu,
es andar en el Espíritu. No es llorar en el Espíritu, es estar, vivir en el Espíritu. No estoy diciendo que no llore ni que se caiga, no es que se caiga, sino que ocurre cuando se para. No es que llore, ¿qué pasa cuando deja de llorar? ¿Me están escuchando esta mañana? Es estar, andar, estar y vivir en el Espíritu. No es solamente hablar en lenguas en el Espíritu. No toda persona que habla en lengua necesariamente anda en el Espíritu. Y aquel que anda en el Espíritu no necesariamente habla en lenguas. No todo aquel que habla en lenguas, porque por mucho tiempo se nos enseñó ese evangélico o ese evangelio que solamente activaba los dones del Espíritu. Claro, los dones del Espíritu tienen una particularidad, son los dones del Espíritu, que se expresan a través de nosotros, como una herramienta para edificar, contribuir a la iglesia del Señor. Pero a veces tenemos gente que es muy dada solamente a activar los dones, y tienen dones poderosos. Pero sabes, el problema no está en el don, está en el carácter. Estoy hablando del carácter, no estoy hablando del don. No estamos diciendo que no hay que hablar en lenguas. No estamos diciendo que no hay que orar por los enfermos. Pero cuando ponemos el énfasis en los dones, solamente en los dones, y no ponemos el énfasis en el crecimiento espiritual de la gente, amados, disculpa lo que voy a decir, pero con todos los dones que puedas tener en un momento de crisis, no te va a ayudar si no tienes la comprensión espiritual, discernimiento espiritual del momento que estás viviendo. Por eso hay gente, me atrevo a decir esta mañana, que toma todo lo que está ocurriendo porque no tienen comprensión profética muchas veces de lo que está ocurriendo, no de lo que está ocurriendo necesariamente afuera, sino del rol, diseño que tiene la iglesia del Señor. O sea, a la iglesia del Señor no la hace retroceder, perdóname, no la hace retroceder un virus. A la iglesia del Señor no la asusta el diablo. No estamos hablando de eso. La iglesia tiene una dimensión espiritual, la iglesia no transita en estos terrenos que nosotros estamos transitando en la parte humana. Pero la iglesia transita y nosotros transitamos en la vida espiritual en otra dimensión, que es estar posicionados, porque respondemos a otra naturaleza, una naturaleza que no es corruptible, sino incorruptible. Hemos sido engendrados por la palabra del Señor, que es el tercer punto, que es el fundamento de nuestra autoridad. Entonces tenemos tres cosas que tienen que ver con la comprensión, el desarrollo en el cual nosotros debemos conducirnos. Número uno, en nuestra posición. Número dos, en nuestra naturaleza. Y número tres, en la base de nuestra autoridad, que es la palabra de Dios por la cual hemos sido engendrados. Amén. Les dije que gritaba, ¿ves pues? Todos felices esta mañana. Entonces, cuando alguien, me adelanté un poco, pero voy a retomar lo que estaba conversando. Cuando alguien no oye a Dios, hice saber que a veces cuando los sentidos no conectan con Dios, ahí tiene que trabajar el espíritu. No es el sentir, sino es el saber. No obstante aquello, cuando hemos crecido, es importante también cuando nuestras emociones son alcanzadas por el espíritu. Por eso extrañamos el reunirnos, extrañamos el poder vernos, extrañamos el no reunirnos en nuestros edificios. No estamos contra el edificio, sino que el edificio contiene, ¿cierto?, a las familias que son parte de la iglesia del Señor. Pero las piedras vivas están articuladas por otros códigos. Es el edificio del Señor.
Pero hay un edificio físico en el cual nosotros nos reunimos y el Espíritu provoca algo, provoca sensaciones. ¿Cuáles sensaciones? Emocionales, donde nos vemos, donde nos abrazamos. Y allí dentro de todo aquello, evidentemente que nuestra adoración no es emocional. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Y dentro de esa adoración, el Espíritu Santo también trabaja y articula todas nuestras emociones y nos abrazamos, nos amamos y nos extrañamos. Eso es sentir. Pero el saber está mucho más alto que el sentir. Entonces, cuando alguien no tiene la convicción y no oye a Dios, va a buscar otra voz a quien oír. Y eso es peligroso. Por eso mucha gente se desorienta. Y el salmista lo dijo, bienaventurado el varón, que no haya en qué, en consejo de malo. Cuando usted tiene la convicción del Señor y sabe, aunque su situación no sea la más deseada, usted sabe que nunca irá a una voz contraria. Busque a la persona correcta. Si su experiencia en la cual se encuentra emocionalmente hablando no es la mejor, y quizás su vida espiritual tampoco sea mejor, y hoy me está escuchando, busque a las personas correctas. Siempre habrá un mentor, un hombre o una mujer de Dios que va a estar allí para orientarte, para orar por ti, para levantarte. Ese es el rol nuestro. Abrazar, levantar los brazos caídos, ayudar al afligido, dar una palabra de restauración y una palabra de esperanza. La oración no es cuestión de forma. La oración es cuestión de naturaleza. No es la manera y la forma como hacemos la oración, sino de dónde procede la oración. Tiene una base. Todo comienza del trono de la gracia de Dios. El problema es cuando de la forma hemos hecho una doctrina y hemos dejado la naturaleza de la oración de lado. No es la forma, es la naturaleza. Y la forma muchas veces llegó a tomar el lugar de la naturaleza. La iglesia es mística, pero nosotros a veces entramos en un misticismo. Cuando gente a veces de una situación, experiencia, hicieron doctrina y opacan todo. Vuelvo al punto. No es sentir, es saber. No es sentir, es saber. No es sentir, es saber. Yo sé en quién he creído. Y aunque estés en una cárcel, sola, solo, abatido, en momentos quizás como lo que estás viviendo, donde nadie te llama, donde nadie, quizás dices tú, que nadie te comprende y nadie entiende lo que tú estás pasando y lo que estás viviendo, hay algo que trasciende el sentir y es una convicción en nuestro espíritu que nace no de la experiencia que tuviste ayer, sino del trono de la gracia de Dios, de la posición espiritual de la cual tú y yo procedemos. Bendito sea su nombre. Estoy casi en la hora. Grábese estos 3 puntos, por favor. Nosotros respondemos a una posición. Esa es nuestra base. Respondemos a una naturaleza y respondemos a la base de nuestra autoridad. ¿Y sabes cuál es la base de nuestra autoridad? Es la obediencia. Es la obediencia. No presumas algo. No. Obedece al Señor. No te aceleres. Dios me habló, Dios me dijo, cuando Dios no te ha hablado y cuando Dios no te ha dicho nada. Habiendo Dios hablado de diferentes maneras y formas, lo hizo por los padres y los profetas. Hoy todo lo que Dios tenga que decirte, en realidad ya lo dijo en su Hijo Jesucristo. No le agregues más a la Biblia. No le agregues más. Pero como antes el profeta iba donde el rey, si el profeta, porque el profeta encarnaba la palabra. Hoy día la palabra, Cristo, está dentro de ti. No la llames de arriba, no la llames de abajo, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Usted y yo tenemos el mismo acceso a Cristo que todos otros han tenido.
Bendito sea su nombre. Qué bueno es el Señor. Es la base por la cual tú y yo nos conducimos en la vida del Espíritu, en el día a día. Una batalla que trata todos los días de someter la mente. Todos los días trata de someter las emociones, someter el yo, nuestra voluntad, el yo quiero, que yo creo, que yo pienso, que a mí me gusta. Entonces, la vida de Cristo nosotros somete. Entonces, la carne no tiene arte parte, aunque está, lo dice tantas veces, e irredenta, nunca va a morir del todo, aunque la vida del Espíritu está muerta, porque con Cristo estoy juntamente crucificada. Allí está crucificada. Gracias, Señor, por esta mañana. Allí donde está, vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Amén. Vamos a dejar a la pastora Roxana. Usted allí hágase el tiempo, haga llegar sus oraciones. Haga. Amén. Pastora, bendecida. Bendecidos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da. Él nos las da. No es porque semanalmente sabemos que hay una conexión. Nunca lo veamos tan natural. Él te da esta instancia. Él usa a las personas, pero siempre velo a Él, el Padre. No hay nada más grande que pertenecer a su familia. Y en este mismo espíritu en el cual esta palabra ha ido entrando no solo a nuestro oído, sino calando nuestra alma y penetrando nuestro espíritu, vamos a hablar con el Señor. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo, a quien es la persona que a veces menos se conoce de esta familia divina que es el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Él nos guíe a saber cómo pedir. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por su hablar, porque ¿quién te habló? ¿Quién fue? No el pastor. Dios siempre ve cómo el Padre te alimenta, te direcciona, te da un avance. El hablar de Dios te da un avance. Así que esta palabra que te ha dado luz, sé que te ha dado luz porque ha sido muy clara. Uno dice gracias, Señor, porque no dejas nada a la imaginación, ni a que tú ates cabos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu paternidad, por hacernos parte de tu familia. Nunca nos cansaremos, Señor. No somos un grupo al cual tú miras como una parte especial de tu creación, como un cuadro donde tú te fijas y dices, wow, esa es la parte que más me gustó de mi pintura. Estamos hablando de tu familia. Y el día que eso realmente entre y tengamos entendimiento más profundo, nuestro caminar será tan distinto porque entenderemos que todo lo que en esta tierra tenemos, todo es pasajero. En este mundo somos medidos por cómo te va en el trabajo, cuánto ganas, si tienes un buen vehículo, una gran casa, si tienes buenos ahorros, y por eso eres medido y validado. Pero nosotros entendemos que nada de eso es eterno. Nada de eso realmente va a partir con nosotros. Lo real, lo trascendente en nuestra dinastía, nuestra real familia. Y es que tú nos hayas dicho, tú, si tú, aunque te sientes pequeño y tu carácter es con el que luchas y tu inconstancia, y por qué no decir nuestra pereza para muchas veces estar buscando de otra manera en el Señor, tú serás mi familia, tú serás mi hija, tú serás mi hijo. Y no escogió el mejor, como cuando alguien va a adoptar humanamente un hijo. Escoge los genes, escoge que el médico diga que no tiene ninguna enfermedad. Escoge al mejor, conforme a su parecer. Cuando tú nos escogiste,
Ninguno estaba en la lista del mejor. Pero nos escogiste porque nos hiciste antes de la fundación del mundo para que fuéramos tu familia. Por eso el Señor te persigue. Por eso el Señor te persigue todo el tiempo. No porque haya algo especial que hizo que Él se volteara y dijera, ella será mi hija. No, Él te hizo. Él te hizo para Él. Antes de la fundación del mundo, Él te diseñó en su corazón. Dijo, mío eres tú. Por eso es tan bien. No por mérito, no por el don que portas que ni siquiera te pertenece. Él te persigue porque te hizo con un propósito. Te hizo para su gloria, para Él. Padre, oro en el nombre de Cristo Jesús. Que cada uno de los que están oyendo y esta palabra que ha entrado tan clara, ha penetrado con tanta, sin hallar obstáculo porque no ha sido difícil de entender. Sé que esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo, que es el aparataje, el equipamiento para poder llevarla a cabo. Cuando uno la oye, dice, Señor, qué bella palabra. Pero a veces en la mente uno dice, ¿cuántas palabras como esta he escuchado? Y estoy casi igual, no avanzo como debiera. Y Dios dice, está mi Espíritu Santo, habla a Él. Él, el Espíritu Santo fue el que fue dejado por Jesucristo. Él dijo esto. El Espíritu Santo tomará de lo mío y te lo hará saber a ti, hijo. Él tomará de lo mío, de lo que yo soy, y te lo hará saber. Él te guiará toda verdad. Él te dirá cómo moverte, cómo usar esta palabra que has oído en esta mañana. Él te dará el equipamiento, las herramientas. Él, pero tienes que nombrarlo, Espíritu Santo. Habilítame, habilítame. Y Él te dará, wow, Él te dará la manera, la destreza del atleta, como la palabra dice, el atleta. Él te dará la paciencia del agricultor. Obviamente que la paciencia vendrá a través de circunstancias, de pruebas y de presiones en tu vida, pero lograrás a través de eso, el Espíritu Santo estará dándote la paciencia que necesitas para esa cosecha que esperas, para aquello que tú le has pedido al Señor y aún no se materializa en tu vida, esa debilidad que aún la ves y que Dios dice, bien, yo te daré, te equiparé, pero necesitas paciencia, la del agricultor. Necesitas la disciplina, la persistencia del atleta, pero también te daré la fuerza de lo que es un soldado para que pelees la única gran batalla que tienes que pelear. Y la única batalla que dice la Biblia literalmente es pelea la buena batalla. Y esa batalla, lo único que tiene que pelear y custodiar es la fe. Pelea la buena batalla de la fe. El enemigo tratará siempre de que tu fe no crezca, atacar tu fe. Cuando uno ve que las cosas no se dan, cuando las cosas se dan, cuando las cosas se complican. Y peor, cuando lo hicimos bien, nos alineamos con la palabra y el resultado no va igual. Dios dice, te estoy ejercitando como un soldado, como un atleta, como un agricultor, para que la fe, que es el botín que el enemigo siempre querrá quitar de tu vida, y tú mires, como decía la palabra, las circunstancias. Y las circunstancias te dirán otra cosa. Por eso tienes que ser un custodio de la fe. Tienes que entender lo que el Señor te ha dicho, tu posición de hijo. Y en esa posición, tomar cada consejo de la palabra del Señor y que éste te gobierne. Y esperar, aguardar, como ese agricultor que espera las cosechas todo el año para ver el fruto. En el nombre de Cristo Jesús,
El Señor te da a través del Espíritu Santo todo el equipamiento. Dile, Espíritu Santo, tú dijiste que me guiarías a toda verdad. Si pudieras en esta oración, solo esta palabra atesorarla, tú me guiarás a toda verdad, toda. No hay ningún área de tu vida donde Él no tenga la dirección, el consejo y la salida, para indicarte la salida. Si dice toda verdad, no dejará nada a tu imaginación o al error, a que te quebres la cabeza pensando cómo lo hago. Él te hará, Él tomará de lo mío y te hará saber lo que necesitas. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que no solamente nos das una bella tarea, sino nos das el equipamiento. Gracias por ser tu familia, por la posición que hoy nos recordaba, nuestra posición de hijo. Ayúdanos a guardar tu palabra y permanecer no solo en aquella posición, sino permanecer en tu palabra. Gracias, Señor. Renueva las fuerzas. Renueva las fuerzas de aquel que ha esperado en esa área y no ve aún esa cosecha. Que se compare con ese agricultor que cuando ve la helada o viene la nieve dice, wow, mi cosecha se va a atrasar, parece. Esto no lo tenía en mis planes. Pero ahí está Dios diciendo, no temas, no temas. Nada está fuera de mi control. Cualquier situación inesperada que no te saque del enfoque del Señor, Él está en control. Nada lo pilla de sorpresa. Nada deja en jaque a nuestro Dios. Nada lo sorprenderá. Él está en control de la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos. Un abrazo a cada uno de ustedes.